América Latina ha llegado uno de los momentos más importantes de nuestra jornada. Vamos a conversar con una importante voz. Ella es defensora, ella es feminista, ella es hoy alguien que tiene mucho valor por haber enfrentado lo que enfrentó y haber convertido todo ese caos en una oportunidad que ella hoy bien aprovecha. Ella es el Olimpia Coral, está con nosotros, una joven mexicana que sufrió pornoextorsión y está con nosotros en esta señal. Olimpia Coral Melo, referente regional contra la violencia digital. Sea usted bienvenida a la señal de DNews para América Latina. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias, muy amables. Olimpia, gracias por tu tiempo. Vamos a explicarle a América Latina, porque probablemente tu historia sonó y resonó en tu país, pero no ha crecido lo suficiente en el resto de la región para entender la importancia de lo que te pasó, pero más todavía de lo que se ha hecho después de esa situación. Bueno, yo fui víctima de la difusión de un video sexual sin mi consentimiento a través de las redes sociodigitales. Después de esa difusión de ese video sexual, me enfrenté ante las autoridades de mi país, México, en entender que eso no tenía una repercusión jurídica, no había un delito que perseguir y tampoco se reconocía de manera digital en las leyes la violencia, ¿no? Entonces, junto con muchas compañeras más, después de varios sucesos, evidentemente, ser víctima de violencia digital es como si te violaran sin penetrar tu cuerpo, te violan con cada like, con cada compartir, con cada me divierte. Hoy esta violencia es la violencia sexual digital, no es porno ni es venganza, es Claro. algo que está impuesto desde Estados Unidos, pero nosotras en América Latina lo hemos resonado muy fuerte en decir que no es porno venganza, es violencia sexual digital y las mujeres no tendrían por qué tener que ser vengadas de nada al confiar, al amar, al vivir tu sexualidad, Claro. al no tener acceso a la educación digital. Y gracias a eso, junto con muchas mujeres más, hoy impulsamos en América Latina la ley Olimpia, que ya fue aprobada en Argentina, en Panamá, en México, y que este año esperamos se apruebe en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras y en los países con los que estamos trabajando con compañeras que, al igual que yo, fueron víctimas de ese tipo de violencia que no tenía nombre y que hoy llamamos violencia digital y que tiene un castigo hasta de Claro. 9 años de cárcel para quien difunda, comparta, distribuya fotografías, videos, audios de personas sin su consentimiento. Estos pueden ser reales o alterados con esto de la inteligencia artificial. Claro. Y bueno, en México ya hemos tenido varias sentencias por este tipo de violencia. Hemos tenido grandes resultados en el hecho de poder visibilizar una violencia que no tenía nombre y sobre todo de reivindicar la responsabilidad que no es para las víctimas, sino para las y los agresores, que en Claro. este caso son en mayoría hombres. 80% de las víctimas de este tipo de violencia somos mujeres y desgraciadamente va en aumento, por lo que es muy importante hacer visible que la violencia digital es algo real y que no es culpa de las mujeres. Claro, Olimpia, me has dado muchos puntos de donde quiero detenerme, pero antes, y me lo permites, hasta donde tú así lo desees. Volvamos al pasado. ¿Qué edad tenías cuando esto sucedió? ¿Quién era la persona que difundió este video? ¿Dónde está hoy? ¿En algún momento se disculpó? ¿Cómo enfrentaste? No solamente por la edad, sino tal vez por la inexperticia que tenías en ese momento. Bueno, yo tenía 18 años cuando grabé ese video sexual, tiempo después se hizo público. Fue mi pareja quien en ese momento me pidió que se grabara el video. Tiempo después ese video se hizo público en redes sociodigitales. Evidentemente, a mí nunca me había hablado de sexting. Evidentemente, como muchas mujeres y hombres que seguramente estarán viendo este programa, no tenemos acceso a la educación digital o la educación sexual es muy, muy paupérrima. Claro. Entonces es importante entender que, bueno, hoy en día las personas, ¿no? Están haciendo sexting, o sea, hacer sexo virtual, que nos guste o no, lo aprobemos o no, sea un debate moral o no, está pasando y está pasando en condiciones de inseguridad y está pasando y provocando además para las personas menores de edad condiciones de pornografía y para las personas mayores de edad condiciones de violación a su intimidad sexual. Entonces, bueno, cuando a mí me pasó esto no tenía nombre, evidentemente a mí me llevó a diferentes circunstancias de ansiedades, de depresiones, de repudio en mi cuerpo, de vergüenza. O sea, yo evidentemente yo jamás
creí que iba a estar en algún programa de Claro, televisión hablando de esto, porque a mí me daba mucha vergüenza todo lo que ven de mí, hasta que entendí que yo no tenía la culpa, que nuestros cuerpos desnudos no son para la diversión en las redes sociales y que claro. no deberíamos ser nosotras, porque es como si te violaran sin penetrar tu cuerpo, te Totalmente, violan Olimpia. tu cuerpo. Y no solamente te violan cuando lo difunden en la primera persona, tu pareja, tu expareja, te violan las plataformas digitales que los auspician, te violan los amigos que los bajan, que los aterrizan. Hoy en día es común ver entre, digamos, la cultura machista, saber que dentro de hoy en día hay grupos de packs, grupos de nudes, grupos en donde administran, compilan, difunden de manera normal, ¿no? Entre hombres, fotografías, Olimpia. videos, audios Y lo de peor, mujeres que no conocen. donde inclusive llegan a cobrar con ese material. Es decir, tienen ese video y estos grupos cobran para que obtengan el video completo de una persona que no dio el consentimiento. Olimpia, quiero llevarte a ese momento donde te enteraste que el video estaba en las redes sociales y que pongamos sobre la mesa, Olimpia, todo lo que tenías en contra. Cuando revisan el video y comienzan, porque estuve leyendo en otras entrevistas que también te hicieron, que el policía te dijo, pero es que esto no estaba en contra de tu voluntad, no estabas ni borracha, ni tampoco parecía que estabas obligada. ¿Cómo se hace que esto tome importancia, valor, cuando hay premisas como esa? Esto fue aprobado por ti. Sí, bueno, cuando se enteran del video sexual, evidentemente fue primero a través de las redes sociodigitales, después llegó a la escuela, después llegó al trabajo, después llegó a la calle, después llegó a todos los lugares, más en cualquier lugar donde hubiese internet iba a llegar ese video sexual, ¿no? Tiempo después yo intenté poner una denuncia y entonces en el Ministerio Público de mi país me dijeron que no me había violado, que no me había tocado, que no era algo real y que yo tenía la culpa por eso. Evidentemente eso acarreó de mí varios intentos de suicidio, lo cual acarrean en la gran mayoría de las mujeres. 8 de cada 10 mujeres que hemos vivido este tipo de violencia tenemos problemas o acarrea problemas no solamente psicológicos, sino físicos también. En América Latina tenemos varios casos de mujeres que han sido, que se han suicidado por este tema. Una de ellas es Belén San Román en Sí, Argentina, en Bragado. Otra de ellas es Julisa Jacqueline en Monclova, Coahuila, y muchos casos más de muchas mujeres que seguramente ahorita están escuchando esto, que se sintieron igual, que se sienten culpables, que somos nosotras las que tenemos que salirnos de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, renunciar a nuestras vidas por la difusión de un video sexual en donde la mayoría de nuestros países no lo castiga y donde la mayoría de nuestros países cree que por ser virtual no es real y que esto te lleva desgraciadamente como víctima a pensar que tú tienes la culpa, que tú eres responsable y a generar problemas gigantes en tu persona y a generar además, desgraciadamente, a inhibirte de tus derechos humanos claro. dentro de los espacios digitales y fuera de ellos. Olimpia, ¿qué lección te ha dejado toda esta situación? ¿Qué es lo que tú has aprendido? Bueno, en primer lugar, que el trabajo colectivo y el amor colectivo te salva. Yo no tuve justicia por parte del Estado. Cuando a mí me pasó esto no era un delito. Tuvimos que integrarnos, unirnos para hacer hoy una reforma, para hacer hoy un castigo aprobado ya en 3 países y los que vienen y los que queremos es hablarle al mundo, ¿no? Ya le hablamos a los legisladores, estamos tocando puertas de las legislaciones de cada país para que aprueben lo que hoy llamamos la ley Olimpia, ¿sí? Estamos tocando puertas ya de la sociedad para que reconozcan el hecho de hacerse responsables a los agresores y no a las víctimas. Y falta hablarle a un medio importante, a los espacios digitales que tienen también muchas responsabilidades. Hoy en América Latina existen más de 2 millones de mercados de explotación sexual digital en donde comparten, distribuyen, compilan, ¿no? Fotografías, videos, audios de mujeres que no dieron su consentimiento y que lo tomamos como parte naturalizada de una malcultura llamada porno Claro. y que desgraciadamente eso es explotación sexual digital. No por ser virtual significa que no es real. Entonces, a mí que me ha dejado esto entender que yo, aunque no pude tener justicia, porque cuando a mí me pasó esto no era una violencia, no podía yo denunciar por un delito Claro. que todavía no existía, Mm, aunque yo no pude tener justicia, aunque yo sí. no pude denunciar, hoy en día mi única justicia es entender y saber que hoy mi nombre ya no está relacionado con un video sexual. Mi nombre hoy está relacionado con una ley Claro. que apenas recientemente la ONU reconoció como un hito para América Latina e Olimpia, impulsarlo.
No, para todos que los países. dices, no tuve justicia, pero la justicia la hiciste hoy precisamente con llevar la voz a cada rincón. Fíjate que hoy estás hablando con nosotros desde Argentina para América Latina para conocer de tu caso. Yo particularmente no conocía de este caso. Olimpia, ¿qué busca esta ley que ya se ha aprobado y que ojalá, y lo digo de corazón, se pueda aprobar a nivel global? ¿Qué se logra con ello? Otra pregunta más directa, y perdona la genuina curiosidad. ¿Esta misma ley, por ejemplo, permite que tu video, difundido hasta el hartazgo asquerosamente, se pueda dar de baja de la internet, por ejemplo? Sí, esta ley tiene diferentes reformas legislativas. La primera de ellas es el reconocimiento de la violencia digital Sí, como algo real, como en un concepto de como aquellos actos agravados y perpetuados, arraigados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, que dañan la intimidad, que dañan la seguridad, que dañan la vida digna, que dañan los derechos humanos de las personas que habitamos Internet, que habitamos los espacios digitales. Por otro lado, le da un delito, el delito contra la intimidad sexual, que se castiga hasta con 9 años de cárcel a quien difunda, comparta, distribuya, compile fotografías, videos o cualquier otro material, ojo, real o alterado por esto de la inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas. Además, tiene diferentes medidas como la educación digital, ¿no? En donde habla de esta prevención y del generamiento de políticas públicas para que las instituciones de procuración y administración de justicia, así como las instituciones que tienen que ver con la transversalidad de derechos humanos, principalmente de las mujeres, porque, ojo, no es que la ley Olimpia solo aplique a claro. las mujeres, aplica a hombres y a mujeres. Sin embargo, los datos son alarmantes. Son 90% de mujeres quienes viven este tipo de violencia perpetuados y agravados por hombres. Entonces, sí es un problema de género. Sí tenemos que hablar de esa perspectiva, aunque la ley aplique para todas las personas, tenemos que hacer conciencia de ello. Entonces, a las instituciones encargadas de la transversalización de los derechos de las mujeres les da la pauta para no solo ya trabajar para prevenir y erradicar la violencia política, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia institucional, sino también ahora la violencia digital. Además, como medida de protección a la víctima, esta ley aplica también en el sentido de darle a las autoridades una instrucción para que las autoridades le soliciten a las empresas digitales bajar y bloquear esos contenidos. Si bien esto todavía es una medida de precaución, una medida de seguridad ante la víctima, todavía no puede ejercerse al 100% cuando las autoridades no tengan responsabilidad. Por eso hoy en América Latina, hoy la ley Olimpia está cerrando filas en Claro. diferentes países para hablarle a los nortes globales y decirles la responsabilidad también de las empresas digitales que tienen mucha responsabilidad en la eliminación de estos contenidos. Pero mientras en nuestros países no se reconozca la violencia digital y mientras en nuestros países no se reconozca un delito de violación a la intimidad sexual, ni siquiera podríamos aspirar a exigirle a nadie que se Claro. reconozca la categoría de víctimas y la categoría de Sí, agresores. sí, totalmente, Olimpia. Hablando de víctimas y agresores, permíteme un poco entender, esto pasó cuando tenías 18 años. Te pregunto, hoy, tiempo más tarde, ¿crees que en la difusión de ese video por parte de quien en ese momento era tu novio tuvo mala intención, genuinamente mala intención? ¿O te parece que por más de todo el daño que hoy obviamente estamos hablando, fue una cuestión irresponsable de ese muchacho en ese momento de pasar el video? Te había preguntado y quiero repreguntártelo, ¿te pidió disculpas en algún momento? ¿Hoy necesitas que él te haya pedido disculpas? No, a ver, si yo no hablo de mi agresor es porque no tiene cabida en mi historia. Por eso Claro, solo hablo de mí, porque no tiene cabida en mi historia y yo creo que al final del día saber o de él resta la importancia de saber de la ley y de saber de claro, nosotras. No es el tema, no es el tema mi agresor, no es el protagonista de esta historia, no es a él al que hay que preguntarnos dónde está. Se nos debe preguntar dónde estamos nosotras y por supuesto en cualquier sentido, en cualquier agresión, siempre va a tener un sentido de dolo. No porque claro, sea virtual parezca que no es real. Es como si una persona hubiese violado a otra persona y entonces preguntar si creen que fue con dolo o con culpa claro. es una violación al cuerpo, aunque sea virtual, Sí, sí. violó el cuerpo con toda la intención de causar un daño a tu persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace que es? Busquen una entrevista con él para preguntarle, yo hablo de mi caso.
Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, Olimpia. ¿Qué mensaje hoy le das a todas las chicas, a personas de otras, también de otros géneros, me imagino? Hablábamos mucho de sororidad, pero imagino que en toda esta trayectoria, Olimpia, que has recorrido, te has encontrado también con personas de orientación homosexual que también han pasado por lo mismo, ¿no es así? La ley Olimpia aplica para todas las personas. Bien, Olimpia, en este momento quiero también enfocar la atención en lo que ha sido el proceso de encontrarte. Hoy te veo como una mujer bastante fuerte. Ese proceso fue lento. Partiendo del tuyo, ¿qué mensaje le das a personas que hoy nos vean, que probablemente y con lamento estén pasando por una situación como la tuya? Bueno, que no tengan miedo, que efectivamente la difusión de un video sexual hacia cualquier persona sin su consentimiento causa estragos terribles, que desgraciadamente este tipo de violencia todavía se cree que no es real. Todavía nos siguen haciendo preguntas estúpidas, todavía nos siguen relacionando con cuestionamientos que no tienen que relacionarnos a las víctimas, todavía a las personas les interesa más el morbo que el ver los derechos humanos de nosotras, ¿no? Todavía estamos en un mundo en donde nos culpan a nosotras, nos señalan a nosotras, pero que no es tu culpa, te van a decir de todo, te van a hacer creer que tú tuviste la culpa por la difusión de un video sexual, pero no es cierto. Hoy estamos avanzando con esta reforma, estamos avanzando con este movimiento político para que las niñas y las mujeres, no exclusivamente, pero sí necesariamente, podamos estar seguras también en Internet hasta que un día no sea necesario que nosotras tengamos que huir de la escuela, tengamos que huir de los trabajos, hasta que un día también los medios de comunicación entiendan tener perspectiva para anunciar, tener perspectiva para hablar del tema sin revictimizar, sin hipersexualizar, capacitarse para no dañar con sus entrevistas a las víctimas, Claro. capacitarse para que no dañen las instituciones con sus campañas de prevención a las víctimas, para que sean las víctimas el centro de atención y para que la responsabilidad vaya directamente a los agresores. Y además, en muchos sentidos, entender que no somos culpables y que habrá un día en el que verdaderamente entendamos una Internet, entendamos una inteligencia artificial sin miedo, sin violencia, y que si tú estás viviendo este tipo de violencia, tú busques Ley Olimpia de IA de inteligencia artificial. Yo estoy en redes sociales como Olimpia Coral Melo, estamos como Ley Olimpia Latam. Ahí puedes descargar un código QR que te va a llevar justamente a un Smart Chat, que es la primera inteligencia artificial en el mundo, hecha por mujeres, programada por mujeres sobrevivientes de ese tipo de violencia, que ayuda directamente a darte contención emocional, ciberseguridad, contención jurídica y saber qué hacer en estos casos. Y tú la puedes descargar en un código QR. Aquí lo voy a enseñar Eso, más o menos en Olimpia, la cámara. gracias. Ahí lo estamos mostrando. Sí, señor. Muéstralo allí, lo estamos Entonces, viendo en si tú pantalla fuiste completa. víctima, si tú fuiste víctima de este tipo de violencia, descarga este código QR y nosotras podemos guiarte en el proceso como defensoras digitales, y recuerda que no es tu culpa. Olimpia, me gustaría pedirte reiteres tus redes sociales nuevamente de manera más lenta, también para que así nuestro equipo lo pueda colocar debajo y la gente pueda seguir esta cuenta, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Es Olimpia Coral Melo Cruz en Facebook, Olimpia Coral Melo en Instagram. Estamos también en Instagram como Ley Olimpia Latam y también en X como Ley Olimpia Latam.